detalles del destape escandaloso de Gorriti y su ONG IDL y cómo manejan el Ministerio Público como si fuera su chacra. Esto luego de que el fiscal adjunto Rodrigo Rurush, quien participó en el allanamiento a las instalaciones de IDL, revelara que el operativo fue suspendido luego que Gustavo Gorriti se lo ordenara con una llamada amenazante a Pablo Sánchez, en aquel entonces fiscal de la Nación. Y atención al actual fiscal Villena, ¿no? Porque si Gorriti lo tiene amenazado el fiscal según Villanueva, ¿no? Entonces, Villena, esto de acá, esta carpeta fiscal del fiscal Rurush, dice que Gorriti levantó el teléfono, llamó a Pablo Sánchez y que Pablo Sánchez le dije ¡para! O sea, Gorriti también lo tenía en los Goebbels a Pablo Sánchez. Simplemente voy a leer la pregunta 107 y la 108 que le hacen a este señor Rurush. Digo, cuando ya no era fiscal de la Nación Pablo Sánchez, y esto este año, en abril creo, cuando era fiscal de la Nación Patricia Benavides, le pregunta a ese señor, cuando el doctor Pablo Sánchez Velarde le ordenó que suspendiera la diligencia, ¿le indicó los motivos? No me indicó los motivos, solo me dijo suspende inmediatamente la diligencia o atenta a las consecuencias. Lo amenazó. Gorriti, histérico, se jaló los pelos y dijo que esto había sido una cuestión absolutamente ilegal. Y no solo, y a la hora que vemos los documentos hoy, no el 2018, Gustavo Gorriti, él tenía asistencia de dos abogados, Glatzer Tuesta y Rivera, que le decían cálmate, tranquilo, saca la prensa, esto es una diligencia normal. Fue, creo, Rosavarí, hicieron, o sea, contaron un muñeco para variar, que los estaban allanando, que los estaban maltratando cuando no faltaba nada. Pero creo que ahorita está llorando, o sea, yo invoco al Cuerpo General de Bomberos a que vaya a Girón Camaná Cuadra 3, porque se está inundando la República. Hay lágrimas. Ya había contado un muñeco con respecto a una intervención que le hace la Fiscalía el año 2018, que no le habían dado citación, que llegaron sin papeles. No solamente llegaron con documentos para preguntarle por los famosísimos audios de la vergüenza del CNM y de los hermanitos, y recién en este año, en abril de este año, hay un fiscal Rurush, se llama el fiscal Quique Montenegro. Rurush recién puede decir la verdad, porque no estaba cogotado nada más y nada menos que por Pablo Sánchez. Les acabo de mandar el flyer, chicas. O sea, Gorriti todopoderoso frenó con un telefonazo a Pablo Sánchez una operación fiscal absolutamente ilegal y contó su verdad. Callaron al fiscal, Pablo Sánchez lo cayó al fiscal, la jefa lo cayó al fiscal. Contextualicemos. En el año 2018, Quique Montenegro van a la oficina de Gorriti en IDL, un fiscal, Rurush, nombre medio raro. El 10 de julio. 10 de julio. Y le dice, oiga usted, ¿cómo es que usted está presentando audios de los famosos cuellos blancos? Y esa es una investigación fiscal reservada. Y usted presenta y presenta y presenta. Y se presentan ellos con un documento fiscal. En ese momento, en IDL estaban dos abogados, Gorriti, dos abogados, Glatzer Tuesta y Rivera, los cuales lo asisten debidamente. Y Gorriti termina amenazando al fiscal, diciéndole, o te largas, o llamas, o va a llamarte Pablo Sánchez, lo que finalmente ocurrió. ¿Ese es más o menos el tema? Claro, exactamente, ¿no? La fecha, como bien mencionas, fue el 10 de julio de 2018. Esta diligencia, ojo, a cargo del fiscal adjunto provincial Rodrigo Rurush Castillo. Ya, exacto. Él ingresa junto a unos policías, a ver, el objetivo de que se les dé a conocer los audios que IDL ya habían emitido. Y en este caso particular, nos lo va a explicar Milagros Leiva, lo que ocurre es que se achora, se pone gallito, Gorriti le dice, ya vas a ver, te va a llamar Pablo Sánchez. Y Pablo Sánchez lo llama y le dice, suspende la audiencia, la diligencia. No le da razón, sino atente a las consecuencias. ¿Qué cosa? Sí, aparte, esto es muy importante. No solamente se estaba realizando esta diligencia en IDL, sino simultáneamente esta diligencia también, reitero, de exhibición voluntaria de documentos se estaba realizando también simultáneo en la Corte del Callao y también a la misma sede de la ex CNM. ¿Por qué? Porque el caso Cuellos Blancos era supuestamente una mafia de narcos que influían en la Corte Superior de Justicia del Callao, en donde el men era Inostroza Pariachi, que ya había llegado, ya había salido de ahí y ahora era Supremo. Entonces, para destrozar la CNM,
y después jalar de los pelos, nada más y nada menos que al fiscal de la Nación, que después termina siendo Chávarri, es que Gorriti hace este andamiaje y nos cuenta una serie de mentiras, como que lo atropellaron, que no había documento, y si al final sí había documento. Te digo esto porque ayer César Campo me dice, están sacando un video tuyo exitoso en donde tú dices, claro, porque Gorriti dio su versión y nosotros no sabíamos que el fiscal de la Nación había callado a este fiscal, que lo habían apretado, que lo habían callado la boca y habían dicho no. Esta audiencia se da en este año 2023, ya cuando Patricia Benavides es fiscal. Recién es que este fiscal Rurush, así es, dice la verdad. Rurush Castillo, estas declaraciones son del 11 de abril de 2023. Y la diligencia fue en el año 2010. Llegó, de julio de 2018. Llegó la guapísima Rosa María Palaz, o sea, tuvo todos los asesoramientos abogadiles habidos y por haber. Escuchemos a Milagros Leiva para contextualizar el tema. A ver, vamos por partes y cucharazos. O sea que él llamó a Pablo Sánchez, al fiscal de la Nación, ¿no? Al fiscal de la Nación, que era en ese momento el hombre pues más poderoso del Ministerio Público. O sea, tú amenazando a un fiscal, ya quisiéramos todos tener tu poder para amenazar fiscales, para decir esto se hace. ¿Cómo es? Así haya escrito San Martín, es un... Ah, San Martín, tu amigo, el juez San Martín. Muy interesante, Gustavo. O sea, cómo quisiera que Toledo cuente tu historia. ¿Qué hemos encontrado? Eso es lo más importante. Bueno, hemos encontrado la declaración del fiscal adjunto Rodrigo Rurush, que fue el que hizo la diligencia, ¿no? La diligencia de exhibición en IDL. Ellos querían ellos querían los audios, los audios que luego fueron dados con goteo, ¿no? Uno por uno, en fin, y que se hizo toda una telenovela. Los audios de los cuellos blancos, esa de declaración testimonial de Rodrigo Álvaro Rurush Castillo. ¿Quién es? Ahí está, le están viendo la cara. Vamos, por favor, a lo que le declara. Vamos a sumar de que el abogado de IDL Reporteros, el señor Carlos Rivera, le señaló a la llegada del señor Gustavo Gorriti a la diligencia de que el Ministerio Público está cumpliendo con una diligencia estrictamente formal, pidiendo además de que retire a los señales de la prensa, quienes de forma abrupta, conjuntamente con el señor Gustavo Gorriti, ingresaron al ambiente donde se encontraba el representante del Ministerio Público y demás personas reunidos. El Ministerio Público no les obligó a nada. La diligencia se estaba llevando en un clima de normalidad. Desde el momento de ingreso hasta la llegada de su señor Gustavo Gorriti, quien de forma abrupta ingresó con personal de prensa a interrumpir la diligencia. Y acá, claro, recuerden ustedes el escándalo que hizo Gorriti, a quien en ese acto se le pidió que retire a la prensa, hecho que también había solicitado su abogado Carlos Rivera, señalando que retiren a la prensa porque estaba el Ministerio Público cumpliendo una diligencia. La prensa estaba enfocando la diligencia en vivo. A ello se suma el ingreso del señor Gustavo Gorriti empujando la puerta. A ello debo sumar en tal sentido que se haga el levantamiento del secreto de las comunicaciones que el señor Pablo Sánchez Velarde me llamó del número celular de su asistente para señalarme la siguiente frase: estás llevando a cabo la diligencia en IDL, a quien le referí que sí, que estoy llevando, pero que se está suspendiendo. A lo que el señor Pablo Sánchez Velarde me dijo: suspende inmediatamente la diligencia o atente a las consecuencias. Y procedió a colgar. No sin antes debo hacer referencia que el señor Gustavo Gorriti me dijo: en 5 minutos te llama Pablo Sánchez para decirme esa frase, pero nosotros estábamos suspendiendo la diligencia debido a que el señor había ingresado con toda la prensa. En una parte del video va a escuchar y se levanta el secreto de las comunicaciones en el video, van a escuchar sí doctor, estoy llevando a cabo la diligencia, y la persona que se comunicó conmigo fue el asistente del doctor Pablo Sánchez. El doctor desea comunicarse con usted y me pasó debiendo precisar. Pero Gorriti se tira en el peso, serenazgo, cerraba las vestiduras. O sea, señor Gorriti, tú le puedes hacer una pregunta cuando vaya Gorriti. Va a ir Gorriti porque se va a llenar de testosterona. Pregúntale si le gusta la mostaza, hermano. De repente el hombre le fascina a la loca, le ruletea la mostaza con Glatzer. Esas reacciones no son propias de un hombre, ¿no?, aplomado como Gorriti, ¿no? Le declara a la República. ¿Por qué no va y sácale la chochoca pues a Mira Oliva? ¿O no? ¿Cuál es el problema? Yo le preguntaría a Philip, señor Gustavo Gorriti, si es cierto o no lo que dijo el ex fiscal de la Nación, Pedro Chávarri, que fue Pablo Sánchez quien le proporcionó los audios del caso CNM. Oye, acá, y atención al actual fiscal Villena, ¿no? Porque si Gorriti lo tiene amenazado el fiscal según Villanueva, ¿no? Villena, esto de acá, esta carpeta fiscal
del fiscal Runrush, dice que Gorriti levantó el teléfono, llamó a Pablo Sánchez y que Pablo Sánchez le dije ¡para! O sea, Gorriti también lo tenía en los Goebbels a Pablo Sánchez. No va a hacer nada al respecto el señor fiscal Villena, porque Pablo Sánchez hoy es fiscal supremo, y el único que puede investigar a un fiscal supremo es otro fiscal supremo. ¿Por qué el señor Villena no investiga a Pablo Sánchez? ¿Por qué no citan a Gorriti? Gorriti, sí, varón, vete ahora al programa de Milagro Leva, 1:30. ¿Cuál es el problema? Resulta que el señor Gustavo Gorriti Lemboen, que es un, creo yo, pseudoperiodista, un operador político de mucho fuste, una persona muy capaz para hacer sus cosas, él nutrió al Perú, y nutrió a RPP, y nutrió a Frecuencia Latina, y nutrió a América Televisión de los muy famosos audios de los cuellos blancos, que terminó en la hecatombe de la CNM, del Consejo Nacional de la Magistratura, y estos señores terminaron no solamente defenestrados, los titulares, sino los suplentes, y después nace la JNJ. Creo que el común de la gente ya más o menos ubica eso, ¿no? El audio de Inostroza, que si le decía hermanito, y eso tiene dos correlatos. Uno, que se destroce el CNM y que se fusile a Chávarri. Porque en el programa de Milagros, el día de hoy, se ha dado una información, creo yo que es una denuncia, en donde este día 11 de abril del año 2023, el fiscal Álvaro Rurush, que da una declaración, dice que cuando él hace este famoso allanamiento a las oficinas de EDL, a colación de los audios de los cuellos blancos, lo llama el fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, y le dice: usted suspenda esa diligencia o aténgase a las consecuencias. Y esa llamada se la anuncia a Gorriti y le dice: usted no puede hacer lo que está haciendo, o sea, lo increpa, lo cuadra, y ya va a ver lo que le va a pasar. Y llama a Pablo Sánchez. Y todo eso está en una declaración dada por el fiscal. ¿Es verificable que Pablo Sánchez era, perdóname, a fiscal de la Nación en abril del 2023? ¿Lo era? No. El 11 de abril de 2023 se da la declaración. El hecho del allanamiento se da antes. Él recién está declarando en abril del 2023. Pero el hecho del allanamiento se da pues mucho antes. Ok, en la declaración, digamos, está... Entonces, la pregunta técnica, Pepe Urquizo, ¿es normal que un fiscal de la Nación detenga una diligencia fiscal bajo esta amenaza? No. ¿Qué es lo normal? Lo normal es que el fiscal que está a cargo prosiga sus investigaciones, es decir, él tiene un rango de autonomía a ese nivel. Tú no le puedes estar imponiendo, porque esto no es un tema jerárquico en el sentido de que yo te doy órdenes y tú haces lo que quieres, porque la vinculación del Ministerio Público, del fiscal, está vinculado a la ley, no está vinculado a que alguien le diga las cosas, no va a venir una persona que no tiene una estructura normativa y que me diga: ¿sabes qué? No quiero que hagas esto. Esta era para que entendamos todos. El extremo de la disposición número 1 se dispone a llevar a cabo la diligencia de exhibición e incautación. Es decir, estás yendo a preguntar: oye, ¿cómo es esto? ¿Por qué tienes tú estos audios? ¿Correcto? Porque evidentemente son escuchas que son consecuencia de una orden legal de alguien. ¿Por qué? Porque supuestamente los audios de los cuellos blancos, que la gente entienda, era una mafia de narcotraficantes enquistado en el poder de la Corte Superior de Justicia del Callao. Entonces, ¿cómo es que Gorriti tenía acceso a eso y lo despachaba? Entonces, a Gorriti le están diciendo: oye, ¿cómo es que tú tienes este acceso? ¿No es cierto? Pero además, y lo voy a leer, nos remite también a la disposición número 2, que dispone llevar a cabo diligencia no solo en el IDL, reportero, sino en dicha disposición podemos advertir que se dispone también constituirse a la Corte del Callao, porque ahí se estaban llevando los juicios de estos narcos, así como el CNM, acción que se realizó de forma simultánea. Pero en ninguno de esos casos, me refiero a la Corte del Callao, del CNM, llama a Pablo Sánchez a amenazar al fiscal y decirle: suspende, o sea, no choques con Gorriti. Luego de que Gorriti, además, César, se lo diga. Pero ahí no queda la cosa. Estando ahí, estaba el abogado de Gorriti. Estaba el señor Tuesta y estaba el abogado Carlos Rivera. Al verlo exasperado a Gorriti, le dicen, Tuesta le dice: no nos están obligando a nada, el fiscal está cumpliendo una función, el fiscal puede pedirlos o constituirnos. Hablas de Glatzer Tuesta, es bueno aclarar nombres porque se puede confundir con claro, con Tuesta. Con Glatzer Tuesta, que es abogado, o sea, lo quiere tranquilizar.
Luego de eso el señor Gorriti procede a retirar a la prensa porque había metido cámaras y estaba haciendo un bochinche. Y seguía exasperado. En ese momento dice que en 5 minutos te va a llamar Pablo Sánchez Velarde, le dice. Y imagínense que vayan a PBO a hacer esto y que yo le diga al fiscal, ¿qué te metes conmigo? ¿No? Ya te va a llamar la Patricia Benavides y esté ahí el abogado de PBO o de Philip Butters o de la empresa, el señor Urquizo, y me diga, Philip, tranquilo, el señor está haciendo su labor. Se sigue exasperando Gorriti y entra a tallar Rivera, el otro abogado del IDL, y le dice, Gorriti, no nos están obligando a nada, es una diligencia formal. Y yo le dije, señor Gorriti, el acta está consignado así, según el artículo 8 del Código Procesal Penal, que dice así, y le hice dar lectura al artículo. Leyó Gorriti y luego dijo, así hayan escrito San Martín, es un ignorante acá y es una definición de esto. Luego, en 5 minutos, me llamó el señor Pablo Sánchez y me dijo, suspende inmediatamente la diligencia. Para colmo, estaba siendo asistido por 2 abogados en la diligencia. Esto, Pepe, hasta donde yo entiendo, es algo absolutamente normal. A ver, ¿qué es lo que dice la Constitución? Dice, todos somos iguales ante la ley, ¿correcto? Entonces, si tú haces intervención a una persona, dime, ¿en virtud de qué justificas el privilegio de que cese en una investigación en su contra? ¿Qué dice el artículo 218 del Código Procesal Penal? Porque se lo leyó. ¿Qué cosa dice ese artículo? 218 del Código Procesal Penal. No lo tengo. Se lo leyó. Es decir, ya, dándole sustento a su tema, y Gorriti le dijo, así lo he escrito San Martín. O sea, se refiere al Libertador, no a César San Martín. No me importa, le grita. Que es un ignorante, le dice, ¿no? Claro. Que es muy típico del colega Gustavo Gorriti tratar así a sus adversarios. Si tú te das cuenta, tiene una soberbia absolutamente grande, lo ha demostrado a veces en muchos escritos, la estupidez de la resistencia, en fin, eso por lo menos hace viable indagar y profundizar sobre el tema, ¿no? Porque ya lo veo a Gustavo en ese plan de decirle, usted es un estúpido, usted no sabe, lea la Constitución, ese tipo de reacciones por lo menos dibuja o dibujaría, siempre incondicional, su personalidad, ¿no? Pero ahí no queda la cosa, lo que acaba de decir Pepe. En la pregunta 107, porque esta es una diligencia llevada a cabo, el fiscal se llama Álvaro Rurush, la diligencia es de 11 de abril de este año, ¿no? Que ese es el documento que ha tenido acceso Pilar. Le preguntan, cuando el doctor Pablo Sánchez Velarde le ordenó que suspendiera la diligencia, ¿le indicó los motivos? Dijo, no me indicó los motivos, solo me dijo, suspende inmediatamente la diligencia o atente a las consecuencias. Eso es un úcase, ¿no? Obstaculización a la justicia. Pero espérate, en la 108, César le dice, cuando usted le comunica a su superior inmediato de la suspensión de las diligencias, ¿qué acciones tomaron? Dijo, le dije a la doctora y ella me mandó un memorándum, procedí a informar todo lo que se había suscitado, tanto más si la prensa estaba mal informada. ¿Te acuerdas cuando llegaron Gorriti? Es un escándalo.